todos, yo soy Paola Salinas y les doy la bienvenida a este programa donde hablamos de las noticias más relevantes de la semana y del diálogo entre los medios de comunicación con el presidente y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto es En Resumen. Como ya sabrán, el viernes 4 de junio, el gobierno capitalino anunció que ya nos encontramos en semáforo verde en la Ciudad de México, por primera vez desde que comenzó la pandemia. De todos modos, más vale recordarles que hay que seguirnos cuidando, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. El gobierno local informó que las actividades de este semáforo se abrirán de acuerdo al seguimiento epidemiológico y se estará anunciando próximamente. Sin embargo, ya saben que no falta el reportero que pregunta lo mismo que se dice en el informe y para colmo ni siquiera sabe formular bien su pregunta. O bueno, al menos yo no le entendí y la jefa de gobierno tampoco. Me gustaría preguntarle primero, al entrar el semáforo verde, pues el mensaje de que no todo se abrirá al 100% al principio. También preguntarle, con el semáforo verde, ¿ya nada será igual? ¿O no será igual que como estábamos antes de la pandemia? Ahora sí que no entendí muy bien tu pregunta, Eduardo. Pero no, ni pregunto nada. Pero esto pasa cuando te mandan a sacar la nota y ni siquiera estás informado. ¿Se dieron cuenta que en realidad dijo lo que constantemente informa el gobierno? Ya sabemos que la pandemia sigue, y no solo aquí, sino en todo el mundo. La jefa de gobierno respondió que lo que muestra este semáforo es que todos los indicadores bajan. Hay menos contagios y menos hospitalizaciones. No podemos dejar de lado que hoy domingo 6 de junio fueron las elecciones, un momento histórico y muy esperado en el país. Por ello es que desde hace meses este ha sido un tema que quieren abordar muchos reporteros. Sin embargo, en vista de la insistencia por parte de ellos de cuestionar acerca de esto, el presidente le solicitó abstenerse de preguntar de esos temas hasta la próxima semana, ya que esto puede significar un golpe a un partido. De igual manera, el presidente hizo un llamado para evitar el fraude electoral y hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia. Asimismo, aseguró que se mantiene la estrategia en conjunto con los gobiernos estatales para garantizar la seguridad de los ciudadanos a la hora de ejercer nuestro derecho a votar, sin miedo y sin dejarnos intimidar. Hay que participar, el voto es libre y secreto. No obstante, hay que recordar que seguimos en pandemia, por lo tanto, hay que seguir con las medidas sanitarias. Esto implica que las personas contagiadas de COVID-19 no pudieron votar hoy, como es el caso del expresidente Felipe Calderón, a quien el presidente le deseó pronta recuperación en la mañanera del miércoles 2. Siguiendo con el tema de las elecciones, el jueves 3, la reportera de Grupo Fórmula, que solo busca la nota, preguntó lo siguiente. Presidente, y preguntarle si tiene alguna opinión sobre esta orden de la Comisión de Quejas del INE de que ordenó el retiro de 3 conferencias mañaneras. El presidente respondió que lo que se acata se cumple, pero ya se imaginarán que esta reportera quiere saber todo con lujo de detalles. Le preguntó al presidente si ya le había llegado la notificación y respondió que solo una, la segunda no. Reiteró que él considera que el papel del gobierno es informar, no hacer propaganda y que la Constitución los protege, pero el punto de vista del INE se respeta. Y como estamos en época de elecciones, los dejamos con un informe de nuestro programa, aunque usted no lo vea. Establecer la siguiente conclusión. El primer lugar lo tiene la coalición Alianza por el Cambio, que postuló a Vicente Fox. Uno de los momentos más emblemáticos de la historia reciente de México es la elección presidencial del 2000, pues en ella se dio la alternancia de la presidencia de la República y el Partido Revolucionario Institucional finalmente dejaba de gobernar luego de más de 70 años consecutivos, para dar paso así al Partido Acción Nacional y a su candidato Vicente Fox. Esta victoria fue la consecuencia de todo un proceso histórico que involucró a muchos actores, reformas políticas y sobre todo a una sociedad civil que luchaba constantemente por sus derechos políticos y democráticos. Con la reforma del 96 se fortaleció al IFE para por fin tener legalmente la ansiada participación ciudadana, observadores electorales imparciales, cuenta y verificación de los votos por parte de representantes de todos los partidos, reglas para impugnar elecciones en todos los niveles, reglas de competencia que le daban dinero a los partidos según su tamaño, y por ley todos los partidos tenían derecho a tener el mismo tiempo de exposición en los medios de comunicación. Con esta reforma se daba la sensación de transparencia al momento de contar los votos, y con ella también llegaba presupuesto para todos los partidos políticos. Con ello, por primera vez en toda la historia, todos los partidos políticos tenían más o menos las mismas condiciones para competir en una elección. Las elecciones de 1997 pusieron a prueba la reforma y por primera vez en la historia la Cámara de Diputados dejó de tener mayoría absoluta del PRI. Los estados de Nuevo León y Querétaro fueron ganados por el PAN, la capital del país por el PRD,
y Campeche, Colima, San Luis Potosí y Sonora se mantuvieron con el PRI. En términos generales, todos los participantes terminaron conformes con los resultados, por lo que la prueba definitiva de la reforma vendría con la elección presidencial del 2000. Los principales candidatos fueron Francisco Labastida por parte del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por parte del PRD y Vicente Fox por parte del PAN. Aunque en realidad la lucha por el electorado fue en los medios de comunicación. Elecciones 2000. Solo Noticieros Televisa estará presente en todo momento y en toda la República Mexicana para mantenerlo informado de lo que ocurrirá en la última fase de la contienda electoral. Enlaces en vivo, programas especiales, análisis político, sondeos, encuestas, cápsulas informativas, conteos rápidos, resultados preliminares. Y basada más bien en el carisma y simpatía de los candidatos más que en los proyectos políticos. Las personalidades mismas, Francisco Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox, han empezado a importar casi más que sus propios partidos. La actitud del candidato Vicente Fox contrastaba por su frescura con el viejo y rígido estilo oficialista del candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, y con la parsimonia del izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Así se reveló el 23 de mayo del año 2000, cuando en una reunión para decidir la fecha de un segundo debate entre los tres candidatos, la insistencia del panista para efectuarla ese mismo día le dio un vuelco inesperado a su campaña. Vamos a lo que sigue, digo, no podemos estar a tu capricho, perdóname, no podemos estar a tu capricho. Vamos a lo que sigue. El viernes hacemos el debate. Hoy. El viernes. Hoy. El viernes. Hoy. La voz de Fox se convirtió en el grito de guerra de una sociedad dispuesta a cumplir el sencillo mandato del candidato: sacar al PRI de los pinos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Aunque en 1994 Cárdenas había obtenido un resultado mediocre y varios sectores del PRD consideraban más apropiado postular a un candidato distinto en el 2000, Cárdenas llegó a esta contienda fortalecido por su triunfo en las elecciones del 97 para la jefatura de gobierno capitalina, así como su resistencia al impopular Fobaproa, que consistió en la estatización de la masiva deuda que habían contraído los bancos mexicanos como resultado de la crisis del 94. Por otra parte, Cárdenas había sufrido por muchos años de constantes ataques por parte de los medios de comunicación hegemónicos, que criticaron su gestión de 2 años al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Responsabilidades de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno, un señor que nos prometió y hoy lo único que le he visto hacer es formarse en otras filas de otro partido buscando ahora la grande. Usted disculpe, soy un mexicano harto de lo que estoy viviendo. Por tercera vez, por tercera vez, por tercera vez, por tercera vez, con el PRD, no me rendiré. Vicente Fox Quesada representaba a la nueva oleada de panistas que había llegado al partido en los años 80, que en su momento tuvo como referentes a Manuel Cloutier y Francisco Barrio Terrazas, entre otros. Adquirió una imagen de activista demócrata luego de participar en las manifestaciones en contra de las fraudulentas elecciones presidenciales del 88. Con el objeto de obtener recursos y exposición mediática para su candidatura, Fox creó en 1998, junto a su amigo el empresario Lino Corrodi, que después sería su coordinador de campaña, una asociación civil con el nombre de Amigos de Fox, coordinada en un inicio por el mercadólogo José Luis González, mediante la cual, y gracias a las lagunas legales del COFIPE, Fox patrocinó su campaña. La televisora TV Azteca impulsó en gran medida a Fox, dándole cobertura generalmente positiva a su campaña, mientras que Labastida y Cárdenas recibían críticas en los reportajes de dicha televisora. Su campaña recurrió al mensaje del llamado voto útil, pidiendo que los simpatizantes de Cárdenas y otros izquierdistas votaran por Fox. Creer que podríamos compartir el poder con quien para promoverse políticamente ha utilizado dinero del extranjero, introducido ilegalmente al país por sus hermanos y a través de sus negocios, y se ha convertido así en un delincuente electoral, sería ser tan delincuente y tan apátrida como él. La firma Gauss, que trabajó para la campaña foxista, desplegó un impresionante aparato de encuestas a lo largo de toda la campaña, indagando sobre qué cualidades buscaban los mexicanos en un presidente. En todas las ocasiones en que se llevó a cabo esa encuesta, la honestidad era por mucho la principal cualidad que los mexicanos querían ver en un próximo presidente. A muy poco les importaba que el futuro presidente tuviera buenas propuestas o incluso experiencia gobernando. Los spots
los discursos y las apariciones televisivas de Fox estaban tan vacías de contenido y de propuestas porque no era necesario tenerlas. Lo más importante era que Fox proyectara una imagen de hombre honesto y confiable. Francisco Labastida Ochoa se perfiló como el preferido del presidente Zedillo para abanderar al PRI en las elecciones del 2000. Poco ayudaban las acusaciones de que durante su gestión como gobernador de Sinaloa y luego como secretario de Gobernación, Labastida había otorgado favores a los cárteles del narcotráfico. Contrastando totalmente con la energía y la sofisticación de la campaña foxista, la campaña de Labastida dio prioridad al uso de la maquinaria electoral tradicional del PRI, sus tácticas clientelistas y el desprecio por las encuestas de opinión. Tenían total confianza en que su control sobre amplios sectores del electorado más tradicional, entre comillas, es decir, las personas dependientes de los programas sociales, les garantizaba una cómoda victoria. Un ciudadano triunfa por el lado del PRI porque si es de la oposición le reducen el presupuesto. Que es un paquete, sea cartón o sea bolsa de plástico, incluyen arroz, café, galletas, aceite, frijol. Como en elecciones pasadas, la campaña del PRI contó con el tácito apoyo de Televisa, cobertura favorable a Labastida por encima de los demás candidatos y presentaba de forma negativa a sus oponentes. Y el compositor popular Juan Gabriel le escribió un jingle para su campaña. Francisco va a ser presidente, ni el PRD ni el PAN, el PRI es el que va a ganar. Asimismo, la campaña de Labastida recibía cuantiosos fondos por parte de empresas públicas y sindicatos. Particularmente, años después de la elección, el IFE denunció que en el 2000 Labastida había recibido al menos 1.500 millones de pesos para su campaña que habían sido desviados del Sindicato de Trabajadores Petroleros. La campaña de Labastida pasó de desestimar a las encuestas de opinión a difundir numerosas encuestas falsas en las que el priista aventajaba por bastantes puntos a sus contrincantes. Finalmente llegó el 2 de julio. Para las 8 de la noche, las televisoras anunciaban que todas las encuestas de salida favorecían a Fox, y los votantes de Fox salieron a las calles a celebrar la inminente victoria. Había ganado el PAN, pero para gobernar iba a tener que negociar con todas las demás fuerzas políticas, cosa que también era una novedad en México. Este cambio también fue consecuencia del desgaste del PRI y del autoritarismo que no pudo lidiar con las constantes crisis y desastres que ponían en jaque a la sociedad mexicana. Y finalmente es también gracias a la sociedad civil que activamente participó en los procesos electorales como su única vía de participación ciudadana. A 20 años de la victoria electoral del panista Vicente Fox, políticos y analistas coinciden en que una deuda ensombrece su legado. Incumplió en el combate a la corrupción y el cambio prometido no llegó. Su renuencia a combatir la corrupción priista reveló desde un inicio lo que habría de ser su sexenio. Tatiana Cloutier, quien en el arranque del gobierno foxista aún militaba en el PAN, declaró que a Fox le tembló la mano al momento de emprender cambios para castigar la corrupción del régimen priista. Los mexicanos somos muy afortunados. Iniciamos el año 2000 con una gran noticia. En México ya está en marcha el cambio. Ya llegó el tiempo de dejar atrás al PRI y hacer el cambio que a ti te conviene. Se quedó la gran agenda pendiente y tuvo que ver con el tema de la corrupción. Ahí Vicente no le quiso entrar, se hizo pendejo. Una figura que quedará en la historia como el hombre que logra mandar al PRI a su casa, por llamarlo así, y luego el cobarde o el cómplice que lo ayuda a regresar. Aunque la elección del 2000 marcó un hito en el proceso de alternancia, las altas expectativas generadas por la promesa del cambio y que después no se materializaron, derivaron en un profundo descontento democrático. A partir de 2000 se sembraron las semillas de dos inconformidades, una democracia de baja calidad en muchos sentidos y la idea de que el gobierno no funcionaba. La línea de investigación que teníamos era saber cómo Vicente Fox había diversificado sus ingresos a partir de que dejó la presidencia o incluso durante la presidencia. Encontramos decenas de ellas donde era socio con sus hijos, sobrinos, primos, hermanos, etcétera. ¿Siendo presidente? Siendo presidente y luego siendo expresidente. Se multiplicaron sobre todo después de la presidencia. Pero hay que recordar que era un empresario quebrado cuando llegó a la presidencia de la República. Nos topamos con que estaba abierta una investigación
o con que se había hecho en el periodo de Felipe Calderón una investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre el patrimonio de Vicente Fox. La Auditoría Interna 2015, que reveló la participación del expresidente Vicente Fox en actos de corrupción, desapareció de la Secretaría de la Función Pública. Roberto Muñoz Leos, el auditor a cargo, señala que el exmandatario ordenó directamente acciones anómalas. El archivo, del que Contralínea tiene copia, documentó tráfico de influencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos anticipados sobre precios, incumplimientos, duplicidad de convenios y triangulación del gasto público. La Secretaría de la Función Pública confirma que fue el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa el que desapareció la Auditoría 2015, que revela la participación del expresidente Vicente Fox Quesada en actos de corrupción. Había noticias e indicios importantes de que había una ruptura clarísima entre Calderón y Vicente Fox, incluso expresiones críticas de Vicente Fox a Felipe Calderón. No queda claro qué vino primero, si la investigación o las críticas o viceversa. Cuando se le notificó a Fox que era investigado, en ese momento ocurrió el rompimiento absoluto con el PAN. Al día siguiente fue cuando hizo su primer pronunciamiento apoyando al PRI. ¿Por eso será tan condescendiente con Enrique Peña Nieto? Pareciera como que se trata de un medio de chantaje, de control. En su contra pesan 3 acusaciones serias: robo de dinero público al Fideicomiso Aduanas 1, el gasto abusivo en la remodelación de la Casa Presidencial de Los Pinos, el tráfico de influencias de los hermanos Briviesca en Petróleos Mexicanos. En el ocaso de su frustrado sexenio, su conquista más notable había sido la de aquella tarde histórica, sacar por fin al PRI de Los Pinos. Y bien, como este programa saldrá después de las elecciones, podemos retomar algunos de los quemones de los que exponen nuestros compañeros periodistas. Por ejemplo, el lunes 31 un reportero le entregó al presidente una carpeta de investigación periodística donde comprueba saqueo por casi 1,000 millones de pesos en 4 estados por parte del PRIAN ROD. En otro tema, presidente, corrupción, si me lo permite, en una investigación realizada con compañeros que vienen aquí también a mañaneras, Amir Ibrahim y Miguel Martín, pudimos documentar la operación para el desvío de casi 1,000 millones de pesos del erario público, en una operación en 4 entidades del país: Querétaro, Campeche, Oaxaca y el Estado de México. El modus operandi, la entrega por licitación directa a la empresa de un supuesto empresario mexiquense llamado Fernando Flores Fernández, denominada Cifo Technologies. Los ejemplos son muy burdos, presidente, y pues muy grises, desde contratos por limpieza a la renta de cajeros para cobros automáticos, incluso por digitalizar actas. Esto cuesta mucho trabajo, presidente. Y luego dicen que aquí en la mañanera se usa para golpear y esconder la mano, y pues no, mire, si quiere se la dejo, lo tenemos todo digital. El presidente pidió que le dejaran toda la información y pasando las elecciones se abrirá una investigación. Otro quemón fue el que denunció un periodista el miércoles 2. Aseguró que no se les ha dado justicia a los náufragos de la barcaza 269 de Pemex. Pues ellos lo único que están pidiendo, señor presidente, es justicia. Y yo les preguntaba a ellos que qué era justicia para los sobrevivientes, y ellos me decían que lo único que querían era que les regresaran el seguro social. ¿Por qué? Porque cuando hunden la barcaza 269, en octubre, con el pretexto del huracán, lo hicieron para cobrar un seguro. Me mantengo en esta versión porque es una investigación de 1 año, 2 meses. En ese tiempo estaba el primo hermano de Felipe Calderón, de subdirector de Pemex, y el que estaba de director de Pemex era Adrián Layuz, en donde ellos, en complicidad con la empresa de Estados Unidos, la hunden. Y tengo toda la documentación, toda, tanto del juicio original, tanto de los sobrevivientes, a los cuales los obligaron a firmar ese acuerdo en Estados Unidos, y también tengo a los que no firmaron porque ellos estaban conscientes de que se iban a quedar desprotegidos de por vida, ¿no? Me comentaban los sobrevivientes que cuando los logran rescatar, al otro día les quitaron el seguro, los sacaron por la puerta de atrás. La orden fue por Ernesto Zedillo Ponce de León, que estaba en ese entonces de presidente de la República, y a partir de ahí empezó pues esta lucha. Esta periodista también comentó que a Patricia Aguilar Romano, una periodista que expuso corrupción en Nayarit, le fabricaron delitos y la metieron en prisión. Alguien
se atrevió a decir que yo estaba realizando gestiones, cuando ser periodista de investigación en este país es ponerse un tiro al blanco, porque uno, por más que no quiera meterse en temas de corrupción, cuando tú estás investigando y vas sobre el camino, te encuentras corrupción por todos lados, y no por este sexenio, sino por sexenios pasados, ¿no? Andrés Manuel dijo que van a tratar estos temas con atención ciudadana. Y en lo que corresponde a los trabajadores de Pemex, el presidente mencionó que lo tratará directamente el consejero jurídico Julio Scherer. Y en el caso de la colega detenida lo atenderá Alejandro Encinas. Yo no me voy a cansar de repetir que es una fortuna que existan estas conferencias de prensa para poder exponer todo lo que sucede en el país. El problema es que muchos medios no dicen lo que no conviene, y no es porque no lo sepan, sino porque están comprados. Y bueno, ya que estamos con periodistas que se hacen su trabajo por amor al arte, una colega periodista mencionó que la estrategia que están siguiendo los grupos opositores que buscan debilitar al gobierno actual se parece mucho a lo que el politólogo Gene Sharp ha llamado golpe de Estado blando. Hemos visto que emplean incluso rumores, noticias falsas, todo para tratar de deslegitimar las acciones del gobierno, pero también para asustar a la sociedad, para generarle un malestar generalizado a la sociedad, que hasta ahora, bueno, al parecer no ha tenido mucha repercusión. Pero cada tema, cada asunto que propone el gobierno, lo atacan. La deslegitimación no solamente se remite o se limita a lo que hacen los medios de comunicación, sino también a través de jueces y magistrados buscan frenar estas acciones. Y también en el ámbito social están ya haciendo lo que Gene Sharp llama el calentamiento de calle, es decir, se montan en los movimientos sociales legítimos, ¿no? En causas legítimas, las calientan, las azuzan para después utilizarlas. En realidad estos temas no les interesan, solamente es para generar este malestar social. La colega expone que esto ya se ha ensayado en América Latina. No solamente es el caso de Bolivia, sino también Brasil es un ejemplo de este golpe de Estado blando que ha derrocado a gobiernos progresistas. Asimismo, ella señala que estos grupos ahora buscan controlar la Cámara de Diputados, ya que controlar el Congreso les permitiría, 1. Controlar abiertamente el presupuesto de los próximos 3 años, y con ello buscarían acotar los programas sociales y la política de austeridad. 2. Buscarían frenar las reformas progresistas que impulsa el gobierno. 3. Impulsarían sus propias contrarreformas para seguir privatizando todos los bienes nacionales. Y 4. Lo más probable es que buscarían destituir al presidente. Y bueno, el presidente no quiso dar su opinión sobre esto porque #veda electoral. Pero ¿ustedes qué piensan de esto? Escriban en los comentarios. Por otra parte, ¿recuerdan lo del financiamiento del gobierno de Estados Unidos a entidades opositoras como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Artículo 19? De hecho, fue justamente esta reportera la que denunció este caso, un tema del que se sigue preguntando en la mañanera. El presidente mencionó que aún no han recibido respuesta y reiteró que lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo, porque se tiene que ser respetuoso con la independencia de los países. Siguiendo con el tema de política exterior, un reportero preguntó sobre un hecho que ha sido muy polémico. En pocas palabras, buscan la nota. Causó revuelo que el director de la CIA estuviera en México. Incluso la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, calificó esto como inusual. ¿A qué vino la CIA? ¿Hay alguna preocupación por parte del gobierno estadounidense sobre el rol que está tomando México junto con países como Bolivia, Cuba? Andrés Manuel respondió que se trató de una visita de rutina. Aclaró que no fue el director, sino el subdirector, y mencionó que se ha decidido abrir las puertas a la diplomacia internacional. Además señaló que se está trabajando bien y por eso vendrá a México el 8 de junio la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para tratar el tema de migración. Como ustedes saben, el día lunes 3 de mayo ocurrió el accidente de la línea 12 del metro y como es de suponer, muchos quieren saber qué pasará con esa línea. Pero algunos reporteros preguntan asegurando cosas que ni a ellos ni a ellas les consta. Doctora, este informe, ¿qué tan grave es que no se pudo reabrir la línea como se tenía previsto inicialmente la semana pasada? A ver, ¿por qué esta reportera asegura que es grave si justo por eso se están haciendo las revisiones correspondientes? La doctora respondió que se tomó la decisión de que por seguridad de los usuarios y por una revisión integral era importante que se tenga el dictamen final y en su momento se dará a conocer toda la información. Pero se nota que a esta reportera no le interesa hacer su reportaje con información verídica, sino a partir de suposiciones. Entonces, la reapertura, en caso de que se dé, ¿podría tardar más de 15 días? Vamos a esperar cuál es el informe que se nos presenta y a partir de este informe dar toda la información a la población, que ha sido la manera en que siempre hemos actuado. El jueves 3 de junio se cumplió un mes de esta tragedia y no faltó quien preguntara este tipo de cosas.
Presidente, me gustaría comentarle lo siguiente. En los últimos años hemos visto tragedias que han sufrido los ciudadanos en obras gestionadas y construidas tanto en gobiernos conservadores como en gobiernos del pueblo. Ya lo comentábamos hace un momento, lo mismo pasó en la línea 12 del metro. Cuando ocurrieron estas tragedias, presidente, la oposición en su momento exigió renuncias de funcionarios y aunque sabemos que la renuncia no es suficiente para obtener la justicia que las familias de las víctimas requieren, sabemos que el funcionario que puso la firma final pues no es el mismo que compró los materiales, no es el mismo que tuvo el error de cálculo, pero sí tiene una responsabilidad, presidente, precisamente por autorizar. Mi pregunta es con base en esta responsabilidad, ¿por cuánto tiempo este funcionario tiene que seguir cargando con esta responsabilidad de una tragedia que sucedió en una obra gestionada en su gobierno? El presidente respondió que va a haber justicia y no impunidad, pero se está esperando el dictamen no solo del gobierno de la Ciudad de México, sino también de la Fiscalía. También contestó que todos los funcionarios, hasta los de más alto nivel, han expresado que están a disposición de las autoridades, así que solo queda esperar. De igual manera, la jefa de gobierno expresó lo siguiente. Siempre vamos a estar del lado de las víctimas, apoyándolas, no las vamos a dejar desamparadas y nuestro compromiso con la verdad y con la justicia. Era lógico que ese día se iba a cuestionar sobre este tema. Un reportero le preguntó a la jefa de gobierno que si considera que este tema ha sido utilizado con fines políticos. Veamos. Hay algunas víctimas que son asesoradas por partidos políticos que hasta donde yo entiendo, doctora, si estoy equivocado usted me corrige, no han aceptado el apoyo del gobierno de la Ciudad de México y han interpuesto una serie de denuncias contra la administración local. La doctora respondió que sí y reiteró que como jefa de gobierno siempre va a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia, porque es lo que le corresponde. Como todos los martes del Pulso de la Salud, se informó sobre el plan de vacunación. El presidente dijo que iba a finalizar el mes de mayo con 40 millones de dosis. ¿Y qué creen? Así fue. Con el embarque de Pfizer que llegó ese mismo día, incluso fueron más. Asimismo, el canciller Marcelo Ebrard mencionó que estamos en el lugar número 9 en todo el mundo en dosis administradas. Y comentó que continuamos ampliando el portafolio mexicano. El 27 de mayo, la COFEPRIS emitió la autorización para el uso de emergencia de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. De igual manera, el doctor Hugo López-Gatell informó que son más de 17,000 los casos activos estimados. Además que hay una reducción general del 92% desde el punto más alto de la pandemia hasta la información del día 1 de junio. También el doctor Gatell informó que son casi 31 millones el total de dosis aplicadas reportadas en el país. Y son más de 22 millones el total de personas vacunadas. En cuanto al tema de la vacunación de los adultos de 49 a 40 años de edad, el doctor Gatell mencionó que arrancó en 11 entidades federativas del país y a lo largo de la semana habrá cobertura en las 32 entidades. Cabe mencionar que el día martes 1 de junio inició la vacunación para este rango de edad en la Ciudad de México. Regresando a la estrategia de vacunación a nivel nacional, el doctor Gatell dijo que son 151,419 las mujeres embarazadas que han sido vacunadas. Asimismo, les compartimos que el sábado 5 de junio terminó a nivel nacional la vacunación con los adultos mayores de 60 años. Sin embargo, en la Ciudad de México todavía continúa la vacunación de segundas dosis para los adultos de 60 años y más que se encuentran postrados. Y el sábado también se terminó con la aplicación de una sola dosis para los adultos de 59 a 50 años a nivel nacional. Es importante señalar que por causa de la Semana Santa hubo repunte en los estados de Quintana Roo y de Colima. Y esto lo señalo porque nunca faltan los medios que exageran o manipulan este tipo de información, como es el caso de este reportero que hizo un cuestionamiento el jueves 3. Me gustaría preguntarle sobre la tabla que nos mostraba al inicio sobre vacunación, la vacunación por estados. Si no recuerdo mal y si no vi mal, en Quintana Roo se aplicaron 1,200 vacunas ayer, pero iban 4 días en las que se aplicaban 0 vacunas, cuando Quintana Roo es uno de los estados que más nos preocupan hoy por COVID-19. ¿Qué pasó ahí? En realidad no siento que la pregunta haya estado mal. De hecho, yo soy de las personas que prefiere preguntar para no quedarse con la duda y hacer las cosas bien. Pero ese ¿qué pasó? Me caló. Sí, seguramente en todos hay ceros, digo en varias, por el traslado y por la preparación. Andrés Manuel respondió que el estado de Quintana Roo está siendo atendido de manera especial, justo por el incremento de contagios. Incluso mencionó que el doctor Gatell fue a dicho estado acompañado de un equipo y que se están tomando medidas. Además, el gobernador también está actuando. Acordaron incrementar la vacunación en estados y ciudades con mayor número de contagios. También es importante destacar que el miércoles 2 de junio fue día récord en vacunación, registrando 1,061,962 dosis.
En lo personal, yo no sé por qué cuestionan y están tan escépticos con el regreso a clases. Claro que hay que seguirnos cuidando, pero también hay que tener en cuenta la importancia de ir regresando a la normalidad poco a poco. Recordemos que este regreso a clases es gradual y voluntario. Van a llegar los niños tienen que llegar a un ambiente precisamente no solamente seguro en lo que se refiere a salud, sino también tienen que llegar a un ambiente seguro emocionalmente. Yo les digo a los maestros, la escuela es el único espacio que pueden tener nuestros niños, de una lucecita que pueden ver durante el día. No podemos cegarnos a que hubo momentos o hubo hogares en donde hubo violencia familiar, porque lo hay y lo tenemos también registrado, y que el niño al que llega a la escuela y esté unas 2 horas o 3 horas o 5 horas lleno de cariño, de atención y de esa parte humana, claro que le da a él otro tipo de expectativa ante la vida. Referente a esto, preguntaron sobre un posible repunte por dicho regreso a clases. A lo que el doctor Gatell respondió que mientras haya epidemia en el mundo, esto sigue. Además, este fenómeno se puede presentar aunque haya descensos por distintas razones. Gatell dijo que sí pueden darse casos, y lo dice claramente para que la gente sepa que puede ocurrir. Pero para eso están previstos los mecanismos de respuesta. Además, señaló la importancia del regreso a clases, principalmente para los niños. 12 meses sin educación tiene un significado radicalmente diferente entre los 5 y los 6 años, por ejemplo, que si se vive entre los 23 y los 24. No es solamente el contenido educativo, es el desarrollo neurológico, psicológico, emocional. Y todo eso es importantísimo cuidarlo, porque un año perdido de ese desarrollo que implica la relación social que tienen niñas y niños en el espacio educativo puede tener una consecuencia muy importante para México o para cualquier país del mundo que haya cerrado escuela. Y siguiendo con este tema, al 1 de junio, alrededor del 72% de las escuelas ya están en óptimas condiciones para el regreso a clases en la Ciudad de México. De todos modos, la jefa de gobierno señaló que siguen trabajando las alcaldías y la Secretaría de Obras para que esta semana puedan quedar listas todas las escuelas. De esto se siguió preguntando en la mañanera, pero ahora respecto a las escuelas privadas. Chequen. ¿Y habrá apoyos para las escuelas privadas? Creo que el apoyo del gobierno debe de ser para instituciones de gobierno, ¿no? O sea, las escuelas privadas por algo cobran y tienen su financiamiento propio. El presidente respondió que no, que el apoyo es solo para las escuelas de gobierno, pero que están apoyando en todo lo que pueden a las escuelas privadas. Andrés Manuel comentó que parte de la decisión de reiniciar las clases es en respuesta a una solicitud de directivos de escuelas privadas. En cuanto a la vacunación para los menores de 18 años, se preguntó si ellos también se les va a vacunar. El presidente respondió que lo están analizando, al igual que en el mundo entero, porque lo que se recomienda es que la vacunación contra COVID-19 sea de 18 años en adelante. Sin embargo, mencionó que no descartan la posibilidad. Eso va a depender de lo que decidan los organismos encargados de la salud en el mundo, es decir, la Organización Mundial de la Salud. Amigos, esto fue en resumen. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en las redes sociales como Capital 21 y aunque usted no lo vea, nos vemos la siguiente semana.